Centro Cultural Hebraico Sefaradí Casa de Israel, con su pastor Alexander Barreras, presenta su programa Los Secretos de la Torá, trayendo la restauración de las raíces hebreas, enseñando la cultura hebrea, juntos en alegría y gozo, en presencia de nuestro Creador. Caminando en el amor de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. No solamente somos una congregación, sino una familia para toda la vida. Para más información visítanos Ministerio Casa de Israel.org. Y recuerda que todo es posible si puedes creer. Shalom a todos nuestros hermanos. Les saluda el pastor Alexander Barrera de Casa de Israel aquí en Charlotte, Norte Carolina. Es una bendición poder estar con ustedes otra vez a través de estos videos YouTube. Muchas personas nos están viendo a través de los videos y le damos gracias al Kadosh Baruj Hu, al Santo Dios de Israel, por ser de gran bendición para ustedes. Esa es la idea. La idea es llegar a ustedes con una porción del reino de Dios a los corazones de ustedes, que sean edificados a través de estos videos, que sean exhortados cada uno de ustedes. Y una vez más le doy gracias a nuestro Padre Celestial y a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares, donde quiera que usted se encuentre, poder entrar con esta palabra de exhortación a sus vidas. Nos vamos a Levítico capítulo 16, verso 1. Esta parashá o porción bíblica lleva el nombre de Aharet Mot. Aharet Mot es una palabra hebrea que quiere decir después de la muerte. Hablando por segunda vez de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y después de la muerte, dice Levítico 16:1, y habló Adonai, Yahweh, a Moshe, después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yuhebafev, Adonai, y murieron. La palabra dice, y murieron. Pudiéramos hablar nosotros los que creemos en el Mashiach, pudiéramos hablar de él. ¿Qué pasó después de la muerte del Mashiach? Harei Mot a Yeshua. ¿Qué pasó después de la muerte de Yeshua? No dice la Biblia que murió, sino que vivió. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Es algo tremendo. La parashá de esta semana habla también de todo respecto al día de la expiación. El día de la expiación en el hebreo es llamado Yom HaKippurim, el día de la expiación. Y la pregunta es, ¿qué comparaciones proféticas tiene Yom HaKippur, el día de la expiación, que es la sexta fiesta del Dios de Israel, con Pesach, que es la fiesta del Cordero? Para empezar, las dos celebraciones se celebran. La primera celebración, Pesach, se celebra en Nisan. Pero fue el día 10 de Nisan, allá en Mizrayim, en Egipto, donde el Eterno, el Kadosh Baruj Hu, le habla a los hijos de Israel por medio de Moshe, le dice, el día 10 de ese mes, ustedes tomarán un ¿qué? Un Pesaj, un cordero por familia. Ahora, el séptimo mes del hebreo, tenemos dos comienzos, dos inicios, dos Rosh Hashanah. Tenemos dos cabezas de años. Según la Torah misma, Nisan, el mes de Nisan o Aviv es el inicio, la cabeza del inicio del ciclo bíblico anual de nuestro calendario. Según la tradición, el séptimo mes, el mes de Tishrei, es el comienzo, donde se celebra Yom Teruah, donde se celebra Rosh Hashanah. Y el día 10 del mes séptimo también cae Yom HaKippurim. Es algo tremendo. ¿Por qué los dos están relacionados? Veremos un pedacito de esta revelación en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Juan 1:29, Juan el Bautista, o como se conoce en el mundo bíblico como Yohanan HaTevilá, Juan el Inmesor, él hace mención del Yeshua
como el protagonista de una de estas dos fiestas importantes de las 7 fiestas. Por ejemplo, vayamos a Juan capítulo 1, verso 29 y veamos lo que dice la palabra. En Juan 1, 29 dice así la palabra: he aquí el Cordero de Elohim, digan conmigo, Pesaj, que quita el pecado del mundo. Digan conmigo, Kippur, Yom Kippur. Porque Yom Kippur se trata de la expiación de los pecados. Y Pesaj se trata de el sacrificio del Cordero. Cuando Juan está presentando a Yeshua, lo está presentando como ¿qué? Como el Cordero, que es el sacrificio de Pesaj, como se dice en español, Pascua. Y Pascua no tiene nada que ver con la Pascua que se celebra en Occidente. Porque la Pascua que se celebra en Occidente tiene hasta un nombre pagano llamado Easter. La reina Astarot, diosa de Grecia, diosa que adoraban otras naciones, y nosotros no tenemos nada que ver con esto. También en esta celebración de Easter, como se dice en el inglés, y que es un nombre de una diosa, Astarot, Diana, tiene diferentes nombres, se celebra que un conejo pone huevo. En la mente humana, en el conocimiento humano de la historia y de la naturaleza, ningún conejo pone huevo. Entonces, aquí la festividad esta pagana, ¿qué le está enseñando al ser humano? Ignorancia, confusión. Que un conejo pone huevo es una confusión humana. Cuando deberíamos enseñarle a los hombres realmente cómo se comporta el reino de los animales, la naturaleza, la verdad. Los huevos son rojos, ya sabemos, porque ahí que se metían los huevos en la sangre de los niños que eran sacrificados a estos dioses. Pero nosotros, como pueblo de Israel, como hijos del Elohim, del Dios viviente de los cielos, no tenemos nada que ver con esto. Al contrario, nosotros le decimos la verdad al pueblo. Sálganse de celebrar estas celebraciones que tienen un trasfondo pagano y que tiene que ver con la adoración a los dioses de las tinieblas. Nosotros adoramos al único Dios invisible, pero que creemos 100%, meahus, como se dice en el hebreo, creemos 100% que Él nos escucha, que Él es el creador, el formador, el hacedor de la creación, de nosotros, de todas las cosas, y que aunque nosotros no lo vemos con nuestros ojos, lo podemos sentir, sabemos que Él nos habla, sabemos que está con nosotros. Amén. Entonces, vamos a regresar entonces a Pesaj. Primera cosa que tenemos que saber es que las festividades no son de los hombres, ni tan siquiera, aunque el pueblo nuestro de Israel, el pueblo judío las celebra, no corresponden a ningún pueblo en particular. Porque la celebración es de Hashem. Hashem es el invitado, la fiesta es de Él. Él dice, estas son mis fiestas. Puede leer Levítico 23. Son mis fiestas, son mi Shabbat, es mi Pesaj. Por eso Juan dice, he aquí el Pesaj, el Cordero de Dios. ¿De quién es el Cordero? Cuando se dice Cordero se dice Pesaj. La Pesaj es de Dios. Dios es el que está dando la ofrenda. Por ejemplo, que dice Juan 3:16, de tal manera amó Elohim al mundo, Dios al mundo, que entregó su ofrenda, que dio a su Hijo unigénito, para que en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la fiesta, el Cordero es de Hashem, no es del hombre. Amén. Ok, me alegro que entiendan eso. Entonces, ¿qué sucedió? Otra vez nos relata, en Levítico 10 nos habla de la muerte de Nadab y Abiú, en Levítico 16 nos habla otra vez de la muerte de Nadab y Abiú, y es que solamente al lugar santísimo podía entrar el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, en Yom Kippur. Exacto, Moisés podía entrar todas las veces que él quisiera entrar, pero de ahí en fuera, Aarón nada más, y todos los que seguían a Aarón podían entrar una vez nada más al año al lugar santísimo. Hashem dice, una sola vez podrán entrar a hacer expiación, y obviamente la expiación era a través de la sangre de animales, etc. Por eso tenemos que valorar bien el sacrificio de Hashem a través de Yeshua,
porque no fue con animales, sino fue con la misma vida de su hijo, como fue que trajo la expiación. Para remover la expiación, los animales no tenían el power para remover el pecado. Sí para expiarlo, pero no para removerlo. Pastores, explíquese cómo sí para expiarlo y no para removerlo. Le voy a decir algo. Por ejemplo, cuando una persona comete un error de tráfico o algún tipo de crimen, lo ponen en el sistema policial. Cuando la persona va a la corte o paga la multa, etc., te remueven los cargos o terminaste con el cargo. Es decir, te quitan los cargos, pero siempre se mantiene en la computadora, en el sistema. Entonces, cuando usted va a pedir un récord, en un lado aparece limpio, pero en el otro lado aparece toda su historia. Oh, está bien, mira la computadora, está bien. Pero cuando se mete el FBI, cuando quiere buscar una profundidad de un récord, se mete en el otro sistema y busca, dice, no, este sí cumplió, fue 5 años a la cárcel, pagó una multa de $5,000, de 300, pero mira todo lo que tuvo, aquí podemos ver todo. Aquí está limpio, por aquí podemos ver todo, porque nunca te lo van a borrar. ¿Por qué? Para saber, igual que los historiales, una persona padece una enfermedad y le dice, usted no tiene nada, pero cuando va al expediente del hospital dice, esta persona una vez fue diabética o fue sobreviviente de cáncer. No tiene, pero en los archivos los mantienen. ¿Qué hizo Yeshua ahora? Le hablé de esto para entender. Yeshua se fue a los archivos y los removió de ahí también. Es decir, ves por aquí nada y por aquí ves nada tampoco. No ves nada. Porque no fue, los animales no eran realmente lo que realmente iba a quitar el pecado. Quiero llevar los libros de los Hebreos porque quiero que veamos allí en Hebreos capítulo 10, verso 4, realmente la respuesta de lo que he venido hablando. En el libro La Carta a los Judíos, la Carta a los Hebreos 10:4. Dice, porque la sangre de los toros, y recuerden que según Levíticos 17:11, la vida está en la sangre. ¿Qué dice Levíticos 17:11? Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os le he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Digan conmigo, es la sangre la que hace la expiación. Yeshua no murió ahogado. ¿Qué es algo ahogado? Cuando alguien muere sin derramar sangre. Por ejemplo, usted mata a un animal, lo ahorca, murió, pero no botó la sangre. Yeshua sí derramó su sangre. Entonces, ¿vieron lo que dice Levítico 17:11? Que la vida del animal o del hombre está ¿en dónde? En la sangre. Entonces, cuando hace una transfusión de sangre, que están tratando de poner a la persona vida para que viva. Dependiendo de los médicos que son los que estudiaron el cuerpo humano, dice, si esta persona le ponemos una transfusión va a vivir. Y la Torah, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Hashem? Yo quiero que ustedes vivan. La palabra de Dios se dio para vivir, no para matar. Entonces vamos a otra vez a Hebreos 10, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, como el autor de Hebreos está diciendo, no puede quitar los pecados. Sin embargo, el libro Levítico, que es un libro que habla de santidad, es un libro que habla de los coanín, de los sacerdotes, es un libro que habla de los sacrificios, está instituyendo en la tienda de Moisés los sacrificios para hacer expiación. ¿Qué es lo que Hashem quería enseñarle al hombre? ¿Qué es lo que el Eterno, el Todopoderoso, quiere enseñarle al hombre? Miren, quiero que vea a través del animal el castigo de una persona que comete pecado, ¿cuál es?
¿Cuál es el castigo? El castigo es la muerte y después el fuego. Yeshua pasó por la muerte, derramó su sangre, fue al fuego, lo venció, lo levantaron de lo más profundo hacia lo más alto, a través del Espíritu, según Romanos 8:11. ¿Por qué lo hizo y para qué? Para que tú y yo no tengamos que pasar por eso, para que tú y yo no tengamos que pasar por este lugar, el Gólgota, para que tú y yo no tengamos que pasar por el infierno. Él lo pasó, pero si Él lo hizo, ¿cuál es el deseo de Yeshua, el Mesías? El deseo de Él es que tú vivas. El deseo de Él es que tú subas a los cielos. El deseo de Él es que tú no continúes viviendo en una condición de pecado. Él derrotó el pecado. Es decir, en el conocimiento bíblico, en la cultura hebrea, ¿quién es un rey? Les voy a dar el significado de quién es un rey según la cultura bíblica hebrea. Un rey es el que se ha negado a sí mismo y quien ha vencido el pecado. Un rey es quien se ha negado a sí mismo y ha vencido el pecado. Un rey es quien se ha negado a sí mismo y ha vencido al pecado. Yeshua se negó a sí mismo y venció el pecado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Negarnos a nosotros mismos y vencer el pecado. No dejar que el pecado se enseñoree de nosotros, porque ya nosotros ahora tenemos un poder. Nosotros tenemos el espíritu del Mashiach. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos ese espíritu que el Padre lo dio a aquellos que han creído en la obra de su Hijo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Eterno, que es poder y es vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Yom Kippur y Pesach tienen algo en común. Nos acercamos. Lunes 14 de abril, cae 14 en Nisan, cae también la luna en color o en forma de color de sangre. Será una de las veces que la veremos, ocurre cada cierto tiempo. Es algo tremendo lo que está pasando. Pero Pesach, que estamos por celebrarla, que es el sacrificio del Cordero y que la debe celebrar todo hijo de Dios, porque las fiestas fueron dadas para los que creen en la Biblia. Las fiestas fueron dadas para los que son hijos del Eterno. Son sus fiestas. Tú eres su hijo, eres su padre, tú debes celebrarla. Ahora, Yom HaKippur tiene que ver con algo muy importante, que es lo que me llama la atención. ¿Cuál es la idea de Yom Kippur o el día de la expiación? ¿Cuál es la idea? Digan conmigo, la idea de Yom HaKippur, el día de la expiación, es, apunte eso, reconciliar al hombre con Dios. Digan conmigo, apúntalo ahí, vamos a ver qué dicen los apóstoles ahora en 1 Corintios. La idea del día de la expiación es reconciliar al hombre con Dios. Entonces el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, yo le había dicho primero, es 2 Corintios, carta a los 2 Corintios 5, dice el verso 15, y por todos murió, por todos. La expiación que hacía el sumo sacerdote en el desierto y después en el templo era por el pueblo de Israel. Ahora, este sacrificio, este Pesaj que hizo Yeshua, que hizo el Padre a través de Yeshua, es por Israel y por el mundo entero. Y por todos murió ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo que Yeshua murió y resucitó por ellos? ¡Wow! Esto está impactante. Vamos a seguir leyendo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Mashiach conocimos según carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Mashiach, en Cristo, dice aquí, en el Mashiach, en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.